Oportunidad de estar aquí en el Senado de la República, que en el periodo de receso de verano es la sede de la Comisión Permanente y es precisamente el asunto que venimos a tratar. Le agradezco muchísimo su anfitrionía, pero además su respaldo político permanente en esta batalla al coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, al senador Clemente Castañeda, a nuestra dirigencia nacional que encabeza el senador Dante Delgado y nuestro secretario general Juan Zavala, a los senadores Juan Cepeda y el representante del grupo parlamentario junto a Clemente Castañeda en la Comisión Permanente, Noé Castañón, y también al senador suplente por Jalisco, José Alberto Galarza, su compañía en esta rueda de prensa que tiene un tema que es la nueva victoria que tuvo Movimiento Ciudadano en el Tribunal Electoral ante la inejecución que hubo por parte de la Cámara de Diputados de la sentencia que ya había dictado el Tribunal Constitucional del Estado mexicano en materia electoral en relación a la integración de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. Nosotros interpusimos un incidente de inejecución de sentencia contra la decisión arbitraria y ilegal de Morena y sus aliados contra Movimiento Ciudadano de no incluirnos a pesar de tener mucha mayor representatividad de la que tienen partidos políticos representados en esta comisión permanente, el doble de votación que el Partido Verde, que el Partido del Trabajo. A pesar de eso, habían excluido a Movimiento Ciudadano de la comisión permanente y ya habíamos ganado una batalla jurisdiccional. ¿Qué hizo Morena y sus aliados en la Junta de Coordinación Política? Saltarse esa sentencia y inacatarla. Ahora el Tribunal Electoral, por 5 votos de sus magistrados, acusa esa inejecución de la sentencia y mandata a la Junta de Coordinación Política a reparar el acto. Esto es afectar al grupo parlamentario más sobrerepresentado y darle a Movimiento Ciudadano el espacio que le corresponde en la permanente. Comentarles que vamos a seguir batallando, luchando contra el régimen con la fuerza de la razón, con la fuerza del derecho y con la absoluta unidad política que tiene Movimiento Ciudadano para enfrentarse al régimen. Morena tenía miedo de tener una voz de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. Morena sabe qué es lo que pasa cuando Movimiento Ciudadano está en la Comisión Permanente y sabe que no nos hemos doblado ni nos vamos a doblar. Por eso recurrieron a este tipo de triquiñuelas y por eso han sido vencidos una vez más por la vía jurídica, por la vía jurisdiccional. Para nosotros será un honor venir al Senado de la República a darle voz a las 3,5 millones de personas que votaron por Movimiento Ciudadano en el 2021 y que tienen derecho a una representación de los diputados y las diputadas de la bancada naranja en esta comisión permanente. Gracias por su atención y gracias al coordinador parlamentario Clemente Castañeda, al dirigente nacional Dante Delgado, y también advertirles que para cualquier pregunta que tenga que ver con los efectos jurídicos, con los temas, el gran especialista que tenemos en la bancada naranja en ambas cámaras, que es el senador Noé Castañón, estará aquí dando respuesta a las preguntas que tengan que ver con los efectos de la sentencia y los pormenores técnico-jurídicos. Si ustedes nos los permiten, les pregunta el columnista Francisco Garfias. Bueno, yo me voy a apartar del tema jurídico y le voy a preguntar directamente a Dante sobre una declaración que hizo ayer, donde usted está parado, el senador Ricardo Monreal, en el sentido de que él está seguro de que sostuvo así de plano que el MC se va a unir con la coalición Va por México en el 24. ¿Qué nos dice, Dante? Con permiso. Les comento que con Ricardo tenemos una muy cercana relación y sobre todo consideración y respeto. Es un gran presidente de la Junta de Coordinación Política, pero evidentemente estos temas no los hemos comentado con él. Precisamente por ello le llamé ayer extrañado de su declaración y él hoy mismo ha hecho una rectificación, porque le dije, Ricardo, estás hablando de un tema que nunca habíamos tocado. Y la posición de Movimiento Ciudadano es la que hemos manifestado en Movimiento Ciudadano.
Es decir, no va a haber alianza hacia el 24. Así es. Nosotros estamos construyendo un proyecto para el país. La opción que está demandando México, se ha visto que una y otra vez el proyecto que han estado construyendo las fuerzas históricas es ineficiente, no obtiene éxitos electorales. Y nosotros vamos por la victoria electoral y la estamos construyendo. Aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan en este momento, Movimiento Ciudadano está construyendo la opción que habrá de ganar la presidencia de la República. Y lo sabe muy bien el presidente de la República. Ricardo Monreal. Senador. Por Ricardo Monreal. Frente a chascarrillos, ¿qué puedo decir? La siguiente pregunta es de Karina Palacios, del Canal del Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para preguntarle respecto a esta resolución del Tribunal Electoral, ¿cómo se va a hacer para que, pues se haga esta modificación de la integración de la comisión permanente, dado que, pues Morena está diciendo que ya hubo una legislación que impide la intervención de la del Tribunal Electoral en los órganos legislativos? Sí, desde esta misma mañana en la reunión de mesa directiva informamos a la mesa directiva de la comisión permanente de la notificación por estrados de esta resolución. La resolución es clara, precisa, en dar la ruta a cumplir de la sentencia. Tiene que reunirse de inmediato la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a efecto de designar a qué fuerza se le va a restar un diputado para que Movimiento Ciudadano tenga la representación que indebidamente se le negó. Y una vez hecha esa reunión, de manera inmediata, tiene que notificar a la mesa directiva de la comisión permanente para que ésta le tome protesta a la fórmula de propietario y suplente de diputados o diputadas del Movimiento Ciudadano y se integren de inmediato en la siguiente sesión, que para cuestiones de interpretación nuestra era esta sesión y no se ha dado cumplimiento, pero más allá de eso se debe dar cumplimiento inmediato, sin llamar a un periodo extraordinario, sino facultando directamente a la Junta de Coordinación Política y a la mesa directiva de esta comisión permanente, apercibida de incumplimiento, imponerle las sanciones que marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Es la segunda vez que el Tribunal Electoral les da la razón. ¿Con qué sabor de boca se quedan? Sí, es la segunda vez. Esto deriva de un incumplimiento de la sentencia primaria y en esos efectos por eso vienen los apercibimientos y el tránsito jurídico que debe de tener la Comisión Permanente y la Cámara de Diputados en cumplimiento irrestricto de esta sentencia que reconoce el peso y el valor del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Hola, buenas tardes. Preguntarle, senador Dante, si bien nos deja claro que no ha habido tal tipo de conversación con el senador Monreal, hablando de una posibilidad de coaligarse con otros partidos para el 2024, me gustaría saber si tampoco ha tenido ese tipo de conversación. Me gustaría saber si tampoco ha tenido ese tipo de conversación con miras a una alianza con Va por México, con los dirigentes de los partidos. Tampoco ha habido tal conversación con ellos como hay versiones de que ustedes se han reunido, por un lado, y por otro lado, me gustaría preguntarle si es tajante esta decisión de Movimiento Ciudadano de ir solos hacia el 24, o como ocurre en política, en este momento la decisión es construir un proyecto, pero el asunto puede cambiar si los demás se adhieren al proyecto de MC. Me gustaría un poco más de precisión en ese sentido. Bueno, cuando era dirigente el senador Clemente Castañeda y secretario general, de acuerdo es el diputado Jorge Álvarez Maínez, se invitó para que se pudiera construir un proyecto. Y desde el primer momento el senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Maínez explicaron que Movimiento Ciudadano tenía un mandato de la Convención Nacional Democrática de que iríamos solos en el proceso electoral. Hay un mandato.
¿Ese mandato se puede modificar en un futuro o ese mandato es intocable de aquí al 24? Es un mandato que viene de la Convención Nacional Democrática. Nosotros estamos realizando una serie de actividades de consulta en todo el país. Recuerden ustedes que tuvimos la reunión de los encuentros sobre el proyecto socialdemócrata de Movimiento Ciudadano, y tuvimos en el mes de abril el primer encuentro en Guadalajara sobre el futuro es el nuevo trato fiscal. Después tuvimos el mes pasado en Nuevo León, en Monterrey, el siguiente encuentro que fue el futuro es el nuevo trato verde. El próximo lunes 13 tendremos el tercer encuentro, que será en Toluca, que es el futuro es la inclusión social. Y vamos a seguir realizando una serie de actividades que concluirán los días 24 y 25 de octubre en un foro internacional sobre el futuro es socialdemócrata. Esto como mandato de esa convención. El día 5 y 6 de diciembre en el World Trade Center tendremos la Convención Nacional Democrática Extraordinaria, que habrá de señalar la ruta a seguir en el programa de acción, en los lineamientos y en el proyecto electoral que estamos fortaleciendo y que viene del 2021, que es la evolución mexicana. Ahí se tomarán decisiones políticas, desde luego. Y lo que puedo decirles a ustedes es que el máximo órgano de decisión de Movimiento Ciudadano tiene una definición política. Entonces, y es no ir. No ir. Aun cuando PRI, PAN y PRD le pidan a Movimiento Ciudadano respaldar su proyecto, Perdón, no aceptarían. Se los vuelvo a decir, mire, en primer lugar, lo que la sociedad está esperando es un proyecto de país que permita atemperar los problemas que existen en México en diferentes campos. En primer lugar, y nos interesa a todos, en las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que viven millones de mexicanos. En el desarrollo económico que debe de impulsarse para generar los empleos que demandan las nuevas generaciones y mejores niveles de ingreso para quienes son clase trabajadora. Adicionalmente a ello, tenemos que ver el estado de bienestar en su conjunto, el sistema educativo, la salud y temas que deben ser incluidos en una agenda importante, progresista y visionaria, es dar solución al problema de la seguridad pública, de la violencia que vive en el país y al problema de la indiferencia de temas sustantivos que pueden acreditar que tenemos un gobierno incompetente, pero un presidente que es simpático y atractivo a los mexicanos. La obligación de Movimiento Ciudadano es convocar a la racionalidad, que haya un buen trato con la población, pero que haya eficiencia en el gobierno. Y ese gobierno en prácticamente todos los rubros está reprobado, pero el presidente es simpático en su forma de comunicación, o al menos hasta este momento eso le ha gustado al pueblo. Pero como organización electoral tenemos que trabajar para darle sentido y rumbo al país. Y en eso estamos nosotros. Senador, pero la pregunta es, Sí. si finalmente ustedes construyen ese proyecto que le van a presentar a los mexicanos como una oferta política para el del 2024, su proyecto con su candidato, me queda claro que para eso están trabajando ahorita. Pero la pregunta es, si finalmente en un futuro PRI, PAN y PRD le piden a Movimiento Ciudadano sumarse y respaldar el proyecto que encabezan ustedes y el candidato que presenten ustedes, ¿también le dirían que no a los tres? Bueno, mire, ¿para qué estamos en hipótesis que no se han dado? Y yo le quiero decir Pero a no usted, se descarta, y yo entonces. le quiero decir, y lo que le quiero decir, no encartando ni descartando nada, que en Movimiento Ciudadano tenemos claro que el compromiso es escuchando a la sociedad, y lo estamos haciendo. Somos la única organización que está realizando actividades en ese sentido y con suficiente anticipación.
sobre todo porque tenemos que abanderar las causas reales de la sociedad, de la juventud, de los trabajadores, de los académicos, de los científicos tan agraviados, impulsar la política cultural de rescate del medio ambiente, la seguridad, el tema que preocupa a las mujeres y a la sociedad en su conjunto, los feminicidios, el tema que preocupa a las mujeres de las instancias infantiles, es decir, son tantos temas en los que deben de incluirse la opinión y voz de organizaciones o personas que están haciendo planteamientos concretos y que serán recogidos por Movimiento Ciudadano para incluirse. Ahora bien, por otra parte, hemos señalado que lo que sucede es que se están aprovechando las viejas formas de la cultura priista, que desde luego están desfasadas en todos los órdenes. Por eso con frecuencia dicen es que no hay oposición, porque quieren ver a la misma oposición histórica. Cuando estaba el PRI, la oposición era el PAN. Cuando llegó el PAN, la oposición era el PRI para ese sistema, para esa vieja cultura política. Cuando llegó Peña Nieto, pues la oposición la encarnó Andrés Manuel López Obrador. Y ahora que está él en el poder, no quiere que haya oposición. Y tiene una posición muy menguada, porque las propias áreas quieren seguir escuchando a los que ya no tienen ideas que aportar, porque están anclados en un pasado ineficiente, cuyas consecuencias se están acreditando en el ejercicio electoral que ellos construyeron y con el que nosotros no coincidimos. En función de ello, nosotros creemos que la nueva oposición se tiene que construir a más tardar en 7 meses y estamos seguros que va a ser por encima de los partidos, tiene que ser con actores verdaderamente representativos de la sociedad y desde luego en su momento habrán de tomarse decisiones. Estoy seguro que para fines de enero no habrá duda de que hay una nueva oposición en México. Muchas gracias. Finalmente, senador, preguntarle su opinión. ¿No le fue mal a Movimiento Ciudadano el domingo? Pues mire usted, todo depende de cómo se vea. En primer lugar, Movimiento Ciudadano por primera vez participa con candidato propio en 4 entidades federativas, de manera directa además. Y en todos los casos, si ustedes hacen un análisis muy objetivo, en las 6 entidades federativas hubo un decremento en la participación de la ciudadanía. Es decir, los votos que logramos en entidades donde no habíamos participado fueron votos que antes eran para otras organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque no hubo un incremento en la votación. Hubo entidades tan sensibles como el estado de Quintana Roo, donde dejó de votar en relación a la elección anterior casi el 17% de la población, es decir, entre el 54 y el 37 está un diferencial. Y así pasó en todos los estados, al menos en otros hasta el 6. Y si ustedes también analizan lo decreciente de la votación prácticamente de todas las fuerzas de oposición, podrán acreditar que la fuerza que sí crece y sigue creciendo es Movimiento Ciudadano. Pero para aquellos que quieren hacer reflexiones muy simples, recuerden que siendo gobierno Acción Nacional, en Tabasco no pasaban del 2.5% y que en Guerrero no pasaban del 4%. Estando en el poder, y nosotros apenas estamos en la conquista del poder, pero por si fuera poco, y también los invito a que lo reflexionen, en 2016 Morena tenía peores números y peores escenarios políticos que los que en este momento tiene Movimiento Ciudadano. Es decir, sí fue posible para Morena ganar del 16 al 18 y nosotros estamos en condiciones de amplia ventaja sobre lo que ellos tenían del 16 al 18, del 22 al 24. Por eso, una vez más, afirmo que la opción es Movimiento Ciudadano y habremos de ganar la presidencia de la República. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias.
Preguntarle el panorama que tienen para el año siguiente, que serían las elecciones de Estado de México y de Coahuila. De hecho, aquí está hasta el senador Cepeda, que bueno, podría ser su probable candidato en el Estado de México, pero ahí irían en una alianza con la oposición, van a ir solos también. ¿Qué expectativa tienen ahí, senador? Y preguntarle muy respetuosamente, hay quien dice que Movimiento Ciudadano le hace el caldo gordo al gobierno yendo solo. Quisiera su respuesta. Gracias. Me apena que no le demos relevancia a un hecho importantísimo, que es darle una sacudida a la arbitrariedad con que se quiere comportar Morena en el Congreso, excluyendo a la fuerza electoral a la que le tiene miedo, porque hay que advertirlo. Ellos saben que los únicos que les damos como dice aquel, un tengan para que aprendan somos nosotros. Pero además, ¿por qué lo hicieron? Porque quieren manipular la comisión permanente. Saben que Movimiento Ciudadano sí es oposición de verdad. Entonces no quieren, en caso de que hubiera necesidad de periodo extraordinario y no estuviéramos de acuerdo con ellos, que se repruebe esa posibilidad. Y para eso arbitrariamente quisieron burlar la voluntad de 3,5 millones de mexicanos y además el mandato constitucional que los obliga. Por eso en Movimiento Ciudadano sí le apostamos al Estado de Derecho. En relación a su pregunta, qué bueno que está aquí nuestro amigo el senador Juan Cepeda, porque además es nuestro dirigente en el Estado de México. Y yo lo que puedo decirles es que la dirección nacional de la que formamos parte quienes estamos aquí presentes y la Comisión Operativa Estatal, de la cual es responsable como coordinador, habremos de tomar las decisiones de articulación política necesarias para ir adelante, en el entendido de que entre la pregunta anterior y la respuesta actual no puede haber diferencia. Vamos en el mismo sentido, participaremos de manera directa. Muy bien, gracias. Nos restan todavía 3 preguntas. Toca el turno de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg Televisión. Buenas tardes, senador Dante. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted coincide con los panistas en que esta elección fue una elección de Estado o una narcoelección? Y 2, ¿ve viable, como dirigente de su partido, que se impugne la elección en Aguascalientes y Tamaulipas? ¿Es viable ese escenario? Y si ustedes se unirían a la oposición, por ejemplo, para impugnar en Tamaulipas. Miren, no tengo elementos de información y no me gusta hablar de lo que no sé. En el caso específico de que hay una elección de Estado, pues es manifiestamente claro y todos ustedes se han dado cuenta porque ha sido de manera abierta el presidente de la República inmiscuyéndose en las elecciones. En el estado de Campeche se tenía que haber anulado la elección porque el presidente estuvo 3 días antes haciendo campaña. Y además él ha autorizado a sus secretarios de Estado para que vayan, cuando la ley lo impide. Independientemente del trabajo de sus siervos de la nación, está metido en las campañas. Por eso lo he dicho, el presidente ya está metido en la campaña del Estado de México. Viene el descabezamiento de los liderazgos de Acción Nacional, precisamente empezando por el gobernador de esa entidad, y va a continuar agraviando a la dirigencia política del PRI, porque sabe que de esa forma van a sucumbir. Si ellos equivocadamente quieren hacer lo mismo que se hizo en Tamaulipas, van a tener el mismo resultado que Tamaulipas. Por eso Movimiento Ciudadano levanta la bandera de la dignidad, de la firmeza, de la claridad y del compromiso en decir que vamos a construir la opción que requiere el Estado de México. Y por lo que se refiere a los otros partidos, somos respetuosos de sus decisiones, pero que ellas apliquen, tienen los derechos a su alcance para proceder legalmente en los términos en que lo plantean, y creo que deben de asumir cada quien su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra. Cuando tenemos que luchar por nuestros derechos,
vamos a los tribunales y ganamos ahí. Deseamos, si tienen pruebas, que lo acrediten y ganen. Si no las tienen, les sugiero que no hagan perder el tiempo a los órganos jurisdiccionales. La penúltima pregunta es de Alfredo Flores, de News México. Gracias. Buenas tardes. Las elecciones presidenciales se ganan por dos motivos: carisma del candidato y dinero. Claro, pues por eso el INE reparte mucho dinero de acuerdo a las posiciones. O sea, ahí están los cuadros del INE, tanta lana para el número 1, tanta para el 2, y a ustedes pues, les ha tocado de los de hasta abajo. Por eso va mi pregunta, a ver. La primera es, ya están consiguiendo un candidato, entre comillas, simpático. Recordemos, Fox ganó por simpático, como Peña ganó por guapito, este señor ganó por simpático. Bueno, Calderón, pues ya fue otra historia, ¿no? ¿Ustedes están preparando algo? ¿Ustedes están preparando alguien con carisma? Porque así se gana también. Y la segunda es, ¿de dónde se van a financiar? Porque lo que vimos ahorita es que con Alejandro Moreno, el PRI lleva 10 derrotas, 10 estados perdidos, 0 ganados, y toda esa estructura se ha ido a Morena. ¿Cómo van a agarrar a esa estructura de abajo, los que construyen los votos, no los que son elegidos, sino la gente que trabaja, la que se quema en el sol? ¿Cómo van a conseguir ellos? Porque lo necesitan y necesitan el financiamiento para pagarle a ellos. ¿De dónde van a sacarlo? Gracias. Claro, tiene usted razón en todo y en eso andamos. En eso andamos. En eso andamos. No, para todo. Pero recuerde usted que Moreno tenía exactamente en proporción y porcentaje el mismo tiempo en radio y televisión que lo que ahora tenemos. Estoy hablando para la elección del 18. Y tenía lo mismo en prerrogativas. Aunque ahora ya Andrés no quiere que haya prerrogativas porque para él se le facilita manejar todo con la otra tesorería, ¿no? Pero más allá de ello, nosotros estamos trabajando, créannoslo, somos la organización que todos los días y en todas las regiones del país realiza la construcción del proyecto que está esperando la sociedad. Yo les agradezco mucho y de verdad tengo que retirarme. Tengo. ¿Es joven o maduro? El que está consiguiendo. El triunfador. Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Muy buenas tardes a todos. Hoy sí no veo ninguna mujer. A todos, muy buenas tardes. Lo que pasa es que la senadora Patricia Mercado está saliendo de COVID y es la persona, y Verónica Delgadillo tiene una representación internacional y está en Bolivia. Bien, bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Dos cosas. ¿Qué va a pasar si la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decide que simplemente no les va a dar el lugar que hoy el tribunal está ordenando darles? En la lógica que tiene Morena de que el tribunal es injerencista, dado que no existe ningún mecanismo que sancione a la Cámara de Diputados por incumplimiento, me gustaría que me pudieran explicar qué puede pasar en ese escenario. Y la segunda pregunta es aprovecharlo, senador Dante. Hace algunos días se difundió que usted se ha estado reuniendo con algunos exgobernadores de diferentes partidos políticos. Salieron algunas fotografías con un exgobernador del PRI, un exgobernador del PRD, y se empezó a hablar de una estrategia de Dante Delgado para, convocar a diferentes actores políticos de todas las esferas que no sean tan activos en sus actuales partidos para construir algo. ¿Esto es verdad, senador, o simplemente es parte de construir historias con base en fotografías que uno alcanza a ver? Muchísimas gracias. Bueno, esa historia, el que la interpreta muy bien es Andrés Manuel, porque sabe que nosotros le acercamos a muchas de las personas que están ahí. Y muchos ya se fueron, por cierto. Y sabe que sí hay capacidad de convocatoria, sabe que lo estamos haciendo, y además sabe y no tiene duda que vamos a ser exitosos, no con ese sector, sino con otros sectores. Él sabe que la única fuerza capaz de derrotarlo es Movimiento Ciudadano. Por eso él sufre
ante la negativa de Movimiento Ciudadano de estar en la misma bolsa. A él le encantaría tener una bolsa y sabe que no, que Movimiento Ciudadano sí va a trabajar con el esfuerzo de muchas mujeres y hombres en todas las regiones del país para lograr el propósito de darle un nuevo rumbo a México. Por eso anticipo, pueden para muchos parecerles presuntuoso, pero hay muchas personas que no se dan cuenta porque hay un voluntarismo, hay una simplicidad en el análisis y quisieran que las cosas fueran mágicamente diferentes. Creo que la estrategia política lo es todo y él sabe que perdió en el 2006, entre otras razones porque no atendió, entre otras, las recomendaciones que le dimos. Y se lo dije con estas palabras, explicándome él que iba adelante en las encuestas. Le dije a Andrés Manuel, ten cuidado, mucho cuidado. Y para mí lo importante no es que estés optimista, sino que no me digas que por qué no te lo dije oportunamente. Pero si sigues así, es claro que vas a perder. No, nada más ayúdame a ganar Veracruz, pues te ayudo a ganar. Y ganamos, fui senador de mayoría por Veracruz. Pero esto es de estrategia. Y él sí sabe que tenemos estrategia. Y además él sabe que conocemos a cuadros de Morena y sabe que sabemos cómo actúa. Y lo advierto aquí. Él va a toda costa a tratar de despedazar a los partidos históricos para levantarse con la victoria en el Estado de México. Y Movimiento Ciudadano no se lo va a permitir. Y en relación al otro tema, había dado instrucciones aquí el diputado Jorge Álvarez Maínez que fuera, porque es el mejor abogado que tiene nuestro grupo parlamentario, el senador Noé Castañón Ramírez, quien además es el representante propietario ante la Comisión Permanente. Gracias, coordinador. Efectivamente, la sentencia, como lo precisé, es clara y me voy a pegar a la lectura íntegra del resolutivo. Dice, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se podrá imponer a los actuales integrantes de la JUCOPO, de Cámara de Diputados, y a los de la mesa directiva de la Comisión Permanente la o las medidas de apremio necesarias a fin de que se cumpla lo ordenado. Y, en el supuesto de persistir el desacato, se incrementarán las medidas de apremio en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esto porque el incumplimiento de una sentencia es una falta que se debe sancionar por ser una vulneración directa a los artículos 17, 41, párrafo tercero, base sexta y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual constituye una vulneración al principio de completitud de la jurisdicción. La sentencia es clara, sí hay sanciones y se van a tomar en caso de desacato. Senador, recuérdeme, tengo entendido que el desacato judicial implica cárcel. ¿O no? Por eso dice que se van a ir incrementando. Yo creo que no vamos a llegar a temas de máximas consecuencias en el desacato y que la JUCOPO y la mesa directiva de la Comisión Permanente se apegará al Estado de Derecho y al cumplimiento de esta sentencia. Pero en términos llanos, lo que dice la Constitución hoy en día es que el desacato judicial sí se castiga con cárcel. El desacato judicial trae varias etapas sobre su incumplimiento, desde sanciones, separaciones del cargo y después vienen sanciones más severas. Gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas. Gracias, senadores, muchas gracias. Excelente.